Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Shalom, seguidores de la Torá. Soy Michael Root, desde las alturas del Golán en Israel, con vista al mar de Galilea. En nuestro último episodio, nuestro conferencista invitado de Jerusalén, el erudito de los manuscritos del Mar Muerto, Nehemia Gordon, compartió principios de cómo estudiar correctamente las escrituras hebreas, o quizás, algo más importante, cómo no transgredir las escrituras para nuestra propia destrucción al espiritualizarlas o tratarlas de manera literal más de la cuenta. La Torá tiene que ser leída públicamente en una audiencia con todo Israel al menos una vez cada 7 años. A partir de esa lectura, el pastor más sencillo tiene que ser capaz de escuchar y obedecer los mandamientos del Todopoderoso porque él es responsable de vivir de la manera correcta. En Israel del primer siglo, miles de reglas y regulaciones de hombres sustituyeron con eficacia la Torá, dada a nosotros en el monte Sinaí. Un hombre sencillo ya no podía discernir entre los mandamientos sencillos del Todopoderoso y las normas ficticias del sistema religioso que los trajeron a servidumbre. Yeshua vino a esclarecer el asunto. Él era y es el profeta del cual Moisés habló. El profeta que tenemos que escuchar y obedecer. Hoy en día, en la cultura popular del cristianismo gentil occidental, las normas específicas son diferentes de las del judaísmo del primer siglo, pero un sistema similar hecho por los hombres, un evangelio social que ignora los mandamientos del Todopoderoso, que estaba a favor de las regulaciones denominacionales, aún permanece. Los así llamados pastores cambian de generación a generación, pero el sistema de la justicia hecha por los hombres aún gobierna sobre la mayoría de las personas que se limitan a trazar su camino a lo largo del ancho camino religioso a la destrucción. Ahora, para su enriquecimiento espiritual y su deleite, Nehemia va a resumir las 5 iniquidades de los rabinos. En el episodio número 6 de la serie de 10 partes, En busca del libro perdido, descubrimientos en el texto hebreo antiguo del Evangelio de Mateo. El quinto principio del fariseísmo es muy similar al cuarto. Y el quinto principio del fariseísmo son los mandamientos de los hombres o leyes, en hebreo los takanot. Los takanot, ese es el quinto principio del fariseísmo. ¿Alguien ha oído esa palabra antes? ¿Takanot? ¿Se les hace familiar de algún lado? Sí, está bien. Entonces vamos a ir a todos juntos. ¡Takanot! Muy bien, entonces takanot, leyes hechas por los hombres, y estas son en realidad llamadas por los rabinos Mitzvot Rabbanan, mandamientos de nuestros rabinos. Y los rabinos hacen una distinción muy clara entre leyes que ellos derivan de la Torá, aunque utilizan su método de interpretación irracional. Las leyes que han derivado simplemente por tradición o por una promulgación rabínica. La verdad es que algunas veces ellos no pueden distinguir entre si cierta ley fue establecida por la tradición al hacerla una y otra vez, o si fue establecida por un rabino que se sentó e hizo una nueva promulgación. Entonces, son en realidad categorías muy relacionadas y similares. Pero hay una distinción muy clara entre eso y las leyes derivadas de la Torá, incluso usando el método irracional de la interpretación. Ahora, el ejemplo clásico del tecanor o mandamiento de nuestros rabinos es el lavado de manos. Debido a que la ley oral le da a los rabinos la autoridad absoluta para hacer estos nuevos decretos, ellos tienen un derecho divino dado por Dios para hacer nuevos decretos. Debido a eso se dice la bendición. Bendito eres tú, oh Dios, Señor Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, mandándonos a lavarnos las manos. Los rabinos saben muy bien que Dios nunca nos mandó a lavarnos las manos, pero lo que ellos quieren decir es que con esto es que Dios le mandó a usted a obedecer a los rabinos, y al obedecer a los rabinos está usted indirectamente obedeciendo a Dios. Y esto es muy interesante. Lo que esto significa es que cada vez que usted se sienta a comerse una comida y lavarse las manos, usted está en realidad proclamando la autoridad dada por Dios de los rabinos a hacer estos decretos. Ahora, ¿cuántas personas aquí están pensando? No voy a seguir estos decretos rabínicos, sino vienen de la Torá.
¿Cuántas personas están pensando en eso? Muy bien, tenemos un buen grupo de fariseos aquí. ¿Cuántas personas están pensando que no van a seguir estas leyes hechas por el hombre porque no están en la Torah? Muy bien, eso está mucho mejor. Ahora, eso es lo que la ley oral dice a todos los que levantaron sus manos. El Midrash dice que es parte de la ley oral. Una persona no debe decir, no voy a guardar un mandamiento de los ancianos porque no proviene de la Torah. Ustedes no deben decir eso. El Todopoderoso le dice a esa persona, ahora son muy literales al poner palabras en la boca de Dios. El Todopoderoso le dice a esa persona, no, mi hijo, más bien todo lo que ellos decreten sobre usted, hágalo. Y luego continúa y cita Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñan y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Ahora, usted te podría consultar ante Deuteronomio 17 y no está hablando de los fariseos o rabinos. Usted no lo verá mencionado allí. Lo que estaba hablando en realidad es del sumo sacerdote en el templo y el juicio profético. Recuerde que Moisés vino y el nombró jueces y jueces por debajo de ellos porque él no debía juzgar todos los asuntos por sí mismo. Entonces lo que se está describiendo en Deuteronomio 17 es que si uno de estos jueces viene y dice, no sé cuál sea la ley aquí, o este es un caso difícil, no sé qué hacer, entonces él irá donde el sumo juez en el templo o el sumo sacerdote en el templo. Esto no está hablando acerca de los fariseos o los rabinos. Y en realidad, en varios pasajes tales como Esdras capítulo 2, versículo 63, habla acerca de un caso real que tuvieron como este y dice ahí que el asunto no se pudo resolver hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. O en hebreo el Urim y el Tumim, que era un dispositivo profético que el sumo sacerdote consultaría y preguntaría cuál es la respuesta. Él le preguntaría a Dios, él no lo inventaría, porque Dios en realidad sí tiene algo que decir en como la escritura es interpretada. Pero los rabinos aplican a ellos mismos porque para ellos Dios no tiene nada que decir, solo ellos tienen que decir. Luego el Midrash continúa y dice, recuerde que Dios está hablando del Todopoderoso y dice, incluso yo debo obedecer sus decretos, incluso yo, Dios, debo obedecer los decretos de los rabinos. Por cierto, cita el verso ahí de Job, que no tiene nada que ver con lo absoluto, con la autoridad de los rabinos o de Dios obedeciéndolos a ellos. Pero el principio aquí es que a los rabinos se les ha dado la autoridad absoluta, no solo de interpretar la escritura, sino de hacer nuevas leyes, y Dios mismo debe obedecer esas leyes, de acuerdo a la ley oral. Ahora que entendemos el fariseísmo, veamos un resumen, veamos estos 5 principios del fariseísmo. El primer principio es el concepto de los 2 Torás, la Torá escrita y la oral oral. Luego tenemos la autoridad de los rabinos, la autoridad absoluta de los rabinos para interpretar la escritura. Dios no tiene voz en esto, solo los rabinos tienen voz en esto. La interpretación racional del Midrash, la escritura es un código divino y hay cosas que se pueden sacar del contexto. Las tradiciones santificadas tales como la kippah y el takanot o mandamientos de hombres tales como el lavado de manos. Ahora esto fue muy interesante, estuve compartiendo esta charla hace una semana y después la mujer camino a mí y me dijo, Nehemia, cuando usted estaba hablando acerca de los 5 principios del fariseísmo, usted en realidad no se refería a los fariseos, en realidad se refería a mi denominación cristiana, ¿cierto? Y yo le dije, sabe, estoy hablando de lo que conozco por experiencia propia, en realidad no conozco nada acerca de su denominación cristiana, pero si le calza el zapato, asegúrese de ponerse primero el zapato derecho, pero no se lo amarre. Ahora que entendemos el fariseísmo, lo que necesitamos hacer es ir de vuelta a Mateo 15 y ver si podemos entender lo que está sucediendo. Ahora que entendemos el fariseísmo, lo que necesitamos hacer es ir de vuelta a Mateo 15 y ver si podemos entender lo que está sucediendo. Los fariseos se acercaron y le dijeron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es el ritual que vimos antes, que estaba pasando aquí exactamente. Ahí en el versículo 3, Yeshua le dijo a los fariseos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por nuestra tradición? Entonces, ¿cómo quebrantan los fariseos el mandamiento de Dios con su tradición? ¿Cómo es posible que la tradición de los fariseos quebrante el mandamiento de Dios? Ellos le están agregando la Torah. Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32 y Proverbios 30. Versículo 6 nos prohíbe agregarle la Torah, y al agregarle estas leyes a la Torah, este mandamiento de lavarnos las manos es quebrantar el mandamiento de Dios. Yeshua continúa el versículo 6. Él le dice a los fariseos, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo invalidaron los fariseos el mandamiento de Dios? Esto es algo que miro todos los días en el Israel actual. Lo miro todo el tiempo. Una de las cosas que sorprende a la mayoría de la gente cuando van a Israel por primera vez es que la mayoría de los judíos en Israel no observan el Shabbat. La mayoría de gente cuando viene a Israel se sorprende ver eso. Y si usted le pregunta al israelí promedio, ¿por qué no guarda el Shabbat? Él va a responder diciendo, es imposible guardar el Shabbat. Yo respondo, está bien, yo he estado guardando el Shabbat toda mi vida. ¿Por qué es imposible? Él le va a decir, bueno, si yo guardo el Shabbat tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. Y cada una de las cosas que él menciona es una de estas tradiciones y leyes de hombres que los fariseos han impuesto sobre la nación. Ellos han sometido estas cargas pesadas sobre la nación.
Y la persona promedio no siempre puede distinguir entre lo que nos ha mandado el Creador y lo cuales son estas leyes de hombres. Y debido a eso ellos dan por vencido y dicen, está bien, yo simplemente no puedo hacerlo. Ellos se dan por vencidos al requerir estas leyes de hombres. Los fariseos han invalidado el mandamiento de Dios. Ellos han hecho que sea imposible guardar la Torá. He estado guardando el Shabbat toda mi vida. Y sé por experiencia propia que es un placer guardar el Shabbat. El Shabbat es una delicia. Es solo cuando usted agrega todas estas leyes y normas de hombres que se hace imposible guardarlo y se convierte en una carga. Así es como los fariseos invadían el mandamiento de Dios. Lo que podemos ver claramente en Mateo 15 es que Yeshua está advirtiendo a sus discípulos a no seguir las leyes de hombres de los fariseos. Ustedes no tienen que seguir las leyes de hombres. Él continúa el versículo 7. Este es un pasaje muy interesante. Él dice, hablando de los fariseos hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y ahora él cita Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, ahora sabemos de lo que está hablando. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso es fariseísmo con su ley oral y su autoridad de hombres para interpretar la escritura, incluso por encima de la de Dios. Y sus tácanos y sus tradiciones santificadas, es decir, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuando leí esto por primera vez, me quedé muy intrigado, por una razón diferente por la que usted se intrigaría. Yo estaba intrigado por esto, porque Mateo 15:9 es en realidad una paráfrasis de Isaías 29:13. Isaías 29:13 en realidad habla en hebreo. Mitzvat Hanashim Melumadah. Esto se traduce como un mandamiento aprendido de los hombres, o un mandamiento de hombres aprendiendo de memoria, o alguna variación de esa traducción. Y la razón por la que estaba tan intrigado, por esto es que yo sabía que a lo largo de la historia, los judíos caraítas de estrictamente el Antiguo Testamento, judíos seguidores del Tanakh, siempre han citado este versículo desde el momento que el fariseísmo se inventó. Siempre han citado Isaías 29:13, en referencia a los fariseos, y pensé que era muy interesante que Yeshua estuviera aplicando este mismo versículo a los fariseos en el siglo I. Y cuando yo estaba sentado con mi amigo cristiano observante de la Torá, casi pensando en voz alta, le dije, ¿sabes? Yeshua realmente me suena a un caraíta. Le pregunté qué sabía él de eso y él al principio se ofendió y me dijo, no, los caraítas son una secta judía de la Edad Media y Yeshua no era parte de eso. Usted está tratando de desmeritarlo. Pude ver que él no entendía realmente lo que la palabra hebrea caraíta significaba. Así que le expliqué que en realidad la palabra caraíta viene de la palabra hebrea kará, que es la antigua palabra hebrea para las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Y muchos de ustedes conocen la palabra moderna Tanakh, y el Tanakh es un acrónimo de la ley, los profetas y los escritos. Es una palabra que solo se ha utilizado en los últimos cientos de años. La palabra hebrea antigua para las escrituras es kará, y la variación de ella es mikra, que todavía se utiliza hoy en día en Israel. Kará o mikra, kará significa escrituras hebreas. A alguien que sigue las escrituras hebreas se le llama un caraíta o caraíta. Kará es escrituras hebreas o Antiguo Testamento, y un seguidor del Antiguo Testamento es un caraíta. Anteriormente ya expliqué cómo caraíta yo solo creo en el Antiguo Testamento, y usted probablemente pensó, no todos los judíos creen solamente en el Antiguo Testamento. Ahora usted sabe que muchos judíos de hoy en realidad creen en la Torá oral, y cuando digo que soy un caraíta, eso significa que solo creo en las escrituras de hebreas, el Tanakh, Kará y el Antiguo Testamento, y no en la Torá oral que los fariseos han inventado. Ahora, el término caraíta fue utilizado a lo largo de la historia a menudo para distinguir a los que siguieron las escrituras hebreas de los talmudistas, es decir, los rabinos o los fariseos, los talmudistas. Una vez que el Talmud fue escrito alrededor del siglo 500 de nuestra era, comenzó a ser difundido en todo el mundo judío, y muchos judíos lo abrazaron y declararon que eran seguidores del Talmud, talmudistas. Y otros judíos dijeron, ¿el Talmud, ley oral? ¿Qué es eso? Nuestros antepasados solo conocieron acerca de la Kará, somos caraítas. Eso es lo que significa el término, y cuando dije que Yeshua sonaba como un caraíta, lo que quise decir es que él parecía estar diciendo a la gente que regresara a la Torá y que no siguieran estas leyes hechas por el hombre de los fariseos. Ahora que entendemos Mateo 15, realmente tenemos un problema, ¿cierto? En realidad, yo no tengo un problema, pero ustedes realmente tienen un problema. Esto de que en Mateo 15, Yeshua está advirtiendo claramente a sus discípulos a no seguir las leyes del hombre y las tradiciones de los fariseos, pero en Mateo 23, él dice que ellos tienen autoridad mosaica. Es la cátedra de Moisés. Se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La forma es que se lee en español. Mateo 15 está claramente en contradicción con Mateo 23.
Cuando comencé a investigar esta cuestión, lo primero que hice fue buscar en el griego. Y vi que el griego decía exactamente lo mismo que el español. Y eso en realidad no me ayudó. A este punto yo ya estaba sin ideas, así que me fui donde un colega mío en la Universidad Hebrea, donde estaba estudiando. Él era un experto en estudios del Nuevo Testamento y le dije, ¿podría usted brindarme una dirección aquí? ¿Algún tipo de indicación de cómo proceder para tratar de resolver este problema? Y él comenzó a explicarme que según algunos estudiosos el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino en realidad fue escrito en hebreo. Yo pensaba que era muy interesante y me dijo, ¿en hebreo? ¿Por qué cree que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo? Y él me explicó que en ciertas partes del Nuevo Testamento se tiene algo que se llama hebraísmos. Los hebraísmos son patrones de pensamiento hebreo que se traducen literalmente al griego y cuando se leen en griego suenan como griego chapurreado, como si fueran traducidos por un extranjero que no tiene sentido. Permítanme ilustrar lo que es un hebraísmo, dándoles un ejemplo de un anglicismo. En inglés existe la expresión muerto como un clavo de puerta. Ahora imagínense si traduzco la frase muerto como un clavo de puerta al chino y un chino que viene leyendo una lectura muerto como un clavo de puerta. ¿Qué tan muerto está un clavo de puerta? Esto no quiere decir nada en chino, al menos en lo que yo sé de chino. Bueno, ciertamente no significa nada en hebreo. Y eso es lo que es un hebraísmo, un patrón de pensamiento, una expresión que cuando se traduce al griego no tiene sentido en griego. Lo que esto significa es que se puede leer ciertas partes del Nuevo Testamento y ver que fue traducido claramente a otro idioma del hebreo. Bueno, me puse a leer Mateo, Marcos, Lucas, Hebreos y Apocalipsis en griego y pude ver que sí que estaban llenos de otros hebraísmos. Sonaban como si habían sido traducidos del hebreo. No estaba muy seguro de cómo esto me ayudaría con Mateo 23. Está bien, vamos a decir que estos libros fueron escritos en hebreo. Así, aquí está la gramática estándar del Nuevo Testamento en griego de Blas y de Bronner. Esta es la gramática utilizada en todos los seminarios en el mundo, la gramática estándar del griego del Nuevo Testamento. Y allí dice, muchas expresiones que un griego no habría utilizado, por ejemplo, muerto como un clavo de puerta, fueron obligadas a introducirse para una fiel traducción escrita de un original semítico. Así que es universalmente reconocido que por los estudiosos que ciertas partes del Nuevo Testamento fueron escritas en lengua semítica y luego traducidas al griego. Los debates que se dan entre los estudiosos son qué parte del Nuevo Testamento y cuál fue esta lengua semítica, fue el arameo o el hebreo. Eso es algo que voy a tocar un poco al final, la cuestión del arameo. Sin embargo, es reconocido universalmente que ciertas partes del Nuevo Testamento fueron escritas en un idioma extranjero traducidos y como yo estaba estudiando esto me dije, bueno, tenemos estos hebraísmos y estoy leyendo el Nuevo Testamento en griego. Volví donde mi colega en la universidad y le dije, ¿cómo me ayuda esto? Esta es una tarea muy interesante que me diste, pero ¿qué me puede ayudar esto? ¿Cómo llegó eso ahí? Eso en realidad es una foto de mi perro. Pensé que este sería un buen lugar para insertar un poco de alivio cómico en medio de una discusión lingüística intensiva. Pero básicamente esa fue la mirada que tuve cuando estuve leyendo esto. Yo estaba como, ¿cómo me ayuda esto? Y ella realmente no tiene nada que ver con la historia, aparte que ella es muy hermosa. Así que estuve mirando esto y dije, está bien, Mateo 23, ¿qué tiene que ver esto con que esto se escribiera en hebreo? Eso no me ayuda. Usted sabe que yo no tengo el hebreo. Y él dijo, ay, Nehemia, me olvidé de decir la parte más importante. ¿Cuál fue la parte más importante que se le olvidó decirme? La parte más importante fue que la versión hebrea del Evangelio de Mateo en realidad ha sobrevivido hasta los tiempos modernos. Como el Mateo hebreo de Shem Tov. El Mateo hebreo de Shem Tov lleva el nombre de un rabino que vivió en España en el siglo XIV llamado Shem Tov Ibn Shaprut. Shem Tov Ibn Shaprut vivió durante la Inquisición española, en un momento en que fue afectado por algo que se llama las disputas. Las disputas fueron los debates públicos a los que se vieron obligados los judíos por sus opresores católicos, en el que los judíos se vieron obligados a defender su religión en contra de la religión católica. Era prácticamente una situación sin salida para los judíos. Si los judíos perdían estos debates, ellos podrían ser obligados a convertirse al catolicismo, y si ganaban los debates, muy a menudo tenían que huir de la ciudad, huir de España por haber insultado a la religión católica. Bueno, la mayoría de los judíos estarían de acuerdo en que sería mejor tener que huir de la ciudad que convertirse al catolicismo a la fuerza, cualquier día de la semana y 2 veces el domingo, y Shem Tov Ibn Shaprut se sentó y dijo, está bien, quiero ganar estos debates para que no tener que hacerme católico. Así que se sentó y escribió un libro llamado Incluso Bohan, que se tradujo en inglés como La piedra de toque. En su libro, él sistemáticamente va a través de los argumentos que los judíos podían utilizar en estos debates. Curiosamente, uno de sus principales argumentos era ir sistemáticamente a través de las palabras de Yeshua, demostrando cómo los católicos en realidad no seguían lo que Yeshua dijo. Por ejemplo, el Sabbat en su libro que Yeshua guardó el Shabbat y él dijo, ¿cómo es que los católicos guardan el Shabbat? Yeshua guardó el Shabbat.
Al final de su libro, Shem Tov Ibn Shaprut dijo: si nosotros los judíos realmente queremos ganar estos debates, lo que tenemos que hacer es empezar a leer el Nuevo Testamento. Así que al final de su libro incluyó un apéndice que era el Evangelio de Mateo. Por supuesto estaba en hebreo, porque todo el libro estaba en hebreo, y debido a que esto fue incluido como un apéndice a la piedra de toque, se le conoció como el Mateo hebreo de Shem Tov. Ahora, el Mateo de Shem Tov era conocido desde hace siglos por los eruditos hebreos. Sin embargo, simplemente se asumió como Shem Tov había traducido su Mateo del griego al hebreo. Eso fue solo una suposición, y los estudiosos ni siquiera se molestaron en leer este libro porque asumieron que fue traducido del griego y que no era realmente importante. En la década de 1980, una serie de estudios lingüísticos se llevaron a cabo y se dieron cuenta que el Mateo hebreo de Shem Tov en realidad tiene ciertas características que lo hacen parecer como que el libro no se tradujo del griego, sino que en realidad fue escrito en hebreo. Una de las principales características que encontrará el Mateo hebreo de Shem Tov es lo que se conoce como juegos de palabras en hebreo. Un juego de palabras en hebreo es cuando se toman dos palabras que son similares en hebreo y los usa como significados diferentes en el mismo pasaje, creando un hermoso estilo poético y fluyendo con el pasaje. Todos los documentos antiguos escritos en hebreo tienen estos juegos de palabras en hebreo. La pregunta es, sin embargo, ¿qué están haciendo un libro que fue traducido supuestamente del griego? En primer lugar, vamos a ver algunos ejemplos de juegos de palabras en hebreo. El Tanakh, el Antiguo Testamento, está lleno de palabras en hebreo. Literalmente todas las palabras del Tanakh tienen juegos de palabras en hebreo. Por ejemplo, en Génesis 2 dice que el primer hombre fue llamado Adam, Adam. Se dice que fue sacado de la tierra, Adamá, Adam, Adamá, hombre, tierra. Este es un clásico juego de palabras en hebreo. Dos palabras en hebreo con sonido similar con significados diferentes. Un clásico ejemplo, juegos de palabras en hebreo, y cuando lo lees fluye y es hermoso y tiene sentido perfecto. Otro juego de palabras en hebreo aparece en la parte final de Génesis 2, cuando dice que el hombre y su mujer estaban desnudos. Desnudo en hebreo es arumim. En el siguiente versículo dice que la serpiente era inteligente. Inteligente en hebreo es arum. Arumim, arum, dos palabras que suenan similares en hebreo con significados diferentes, un clásico juego de palabras en hebreo. Ahora, en estos dos últimos ejemplos, el juego de palabras en hebreo ha sido realmente traído para embellecer el texto, para hacerlo fluido y hacerlo sonar poético. A veces, sin embargo, el juego de palabras en hebreo está íntimamente entrelazado con el mensaje real de la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1 leemos: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, cuando usted lee esto en español, no tiene sentido en lo absoluto. ¿Qué está haciendo ahí la vara de almendro? Es como una cortina de humo. ¿Qué hace una vara de almendro en la profecía? ¿Qué tiene que ver con inteligencia? Bueno, en hebreo es inmediatamente obvio, porque vara de almendro es shakhet, y del diligente es shoked. Shoked, dos palabras hebreas con sonidos similares con significados diferentes. Un clásico juego de palabras en hebreo. Bueno, por supuesto, Génesis y Jeremías tienen juegos de palabras en hebreo. Fueron escritos en hebreo. Lo que encontraron fue que el Mateo hebreo Shem Tov también tiene juegos de palabras en hebreo. Voy a leer unos ejemplos, pero hay muchos ejemplos. En Mateo capítulo 9, versículo 8 leemos: y la gente al verlo se maravilló. Cuando se lee esto en español, usted dirá, está bien, ¿cuál es el juego de palabras? Pero en hebreo es inmediatamente obvio, y al verlo, bairiu, y se maravillaron, bairiu. Dos palabras que son similares en hebreo son diferentes significados. Este es un clásico juego de palabras en hebreo, pero ¿qué está haciendo un libro que se suponía iba a ser traducido del griego? No debería estar ahí, o así. Aquí hay otro en el Mateo hebreo 12, versículo 13, 15, dice: entonces aquel hombre extiende tu mano, y él la extendió, sabiendo que Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Muy bien, otra vez en español. ¿Cuál es el juego de palabras? No se ve nada. Pero en hebreo es inmediatamente obvio: bayet, y extendió, y bayet, y se apartó. Dos palabras que suenan similares en hebreo con significados diferentes. Un clásico juego de palabras en hebreo. Pero ¿qué hace? Es un libro que se suponía iba a ser traducido del griego. Solo se tendrán estos juegos de palabras en hebreo si hubiera sido escrito en hebreo. Aquí hay otro ejemplo que es muy interesante. Aquí en el Mateo hebreo capítulo 18, versículos 23 al 35, tenemos la palabra deuda. Esta es la famosa parábola que habla de un rey que tenía una deuda con un siervo, y el siervo no puede pagar, por lo que él desciende de la cadena alimenticia y presiona a su propio siervo. Y 5 veces en la parábola se habla de pagar. Dice pagar 5 veces, pagar. La palabra hebrea para pagar es shalem. Así que 5 veces en el hebreo dice shalem, 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 shalem. Vamos todos a aprender esa palabra hebrea. ¿Cuál es la palabra hebrea? Nehemi y la audiencia, shalem. Así que dice, 5 veces se dice pagar. Luego, la moraleja de la parábola aparece en el versículo 35, donde Yeshua dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas.
y la palabra hebrea para todo es shalem. Ahora bien, este es un clásico juego de palabras en hebreo, al igual que en ejemplo de Jeremías, que está intrínsecamente entrelazado en el mensaje real de la parábola. Sin reconocer este juego de palabras en hebreo nos perdemos de algo. Es como la rama de almendro. Usted sabe que no se entiende la conexión allí, pero en hebreo usted ve de inmediato la conexión. Lo hizo en 5 ocasiones y la sexta vez tiene un significado diferente. Un clásico juego de palabras en hebreo. Es muy claro que esta palabra debió haber sido dicha en hebreo, pero este juego de palabras en hebreo está en realidad íntimamente entrelazado en la parábola. Si esto se hubiera traducido del griego, hubiera sido una coincidencia imposible. Se tienen muchos de estos juegos de palabras en hebreo como este en el Mateo hebreo de Shem Tov. Solo vimos unos pocos ejemplos. Este es un juego de palabras que en realidad aparece en el Mateo griego 16-18. En el Mateo griego, Yeshua le dice a Simón Pedro: yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, Petros, piedra, Petrai. Este es un juego de palabras en griego que aparece en el Evangelio griego de Mateo. Y en base a este versículo, muchos estudiosos han sostenido que esta es una prueba definitiva de que Mateo escribió realmente el Evangelio en griego. Mateo no lo pudo haber escrito en hebreo, debió haberlo escrito en griego, porque en realidad hay un juego de palabras en el texto griego. Ahora, echamos un vistazo al hebreo y vemos lo que dice allí. El Mateo hebreo 16-18 dice: tú eres una piedra y voy a construir mi casa de oración sobre ti. Ahora, si se lee en hebreo, inmediatamente se ve que hay un juego de palabras en hebreo, porque piedra es even y voy a construir es evne, stone, voy a construir. Esto es un clásico juego de palabras en hebreo. Dos palabras hebreas que suenan similares con distintos significados. Un clásico juego de palabras en hebreo. Ahora bien, este versículo se utiliza como prueba definitiva de que Mateo escribió el Evangelio en griego. Pues bien, el mismo versículo tiene un juego de palabras en hebreo por la que la palabra se cae. A medida que Nehemia analiza los 5 pecados de los rabinos, quizás usted descubrió lo que muchos otros se han dado cuenta inesperadamente, que las mismas iniquidades en las cuales está basado el sistema religioso de los fariseos están vivas y presentes en el mismo sistema religioso que usted fue criado. Acompáñenos nuevamente la próxima vez para el episodio 7 de la serie de 10 partes en busca del libro perdido. Soy Michael Root en la Galilea, deseándoles shalom, paz, y nos vemos cuando se despeje el humo.